Reciban todos un afectuoso saludo. Iniciamos el quinto tema de acuerdo al programa, que en esta ocasión es un artículo en inglés del autor Michael Werner. El tema se llama Mexican Revolution, la Revolución Mexicana. Es importante ver el enfoque que tienen, en este caso un estadounidense, en torno a la Revolución Mexicana en México, vista con ojos de personas occidentales y otra visión. Vamos a ver qué es lo que propone este autor. Bien, el autor comienza diciendo que la Revolución Mexicana se da en medio de una crisis mundial. Está la Revolución China, la Revolución Rusa, un movimiento en Irak, en los Balcanes. Dice que se da en este contexto a nivel internacional. Pero lo cierto es que la Revolución Mexicana fue la primera revolución social y política del siglo XX a nivel mundial. Cuando la Revolución Mexicana estaba concluyendo en México, apenas estaba iniciando la Revolución Rusa en 1917. Entonces, bueno, eso es lo que está diciendo el autor. Posteriormente pasa a hablar de las causas que la originaron. Entre las causas que la originaron hay varias. La primera, él dice que las élites locales demandaron mayor participación en la vida política y económica del país. Estas élites o grupos que eran excluidos durante tanto tiempo en el régimen porfirista. Más de 3 décadas de exclusión. Algunos incluidos, la mayoría fuera de. Una segunda causa fue que las fuerzas populares, en este caso los trabajadores del campo y la ciudad, tuvieron conflictos, dice el autor, con los dueños del Estado y del capital. Vamos, con el gobierno y con los empresarios. Porque tenían jornadas de trabajo muy largas, eran sobreexplotados, recibían sueldos muy miserables y la vida para la mayoría de la población pues no era buena. Salvo para la burguesía, ¿no? Los empresarios o terratenientes que se beneficiaban de ello. También menciona que la industria azucarera no pudo sostener la exportación de esta misma a nivel internacional, lo cual produjo despidos masivos de trabajadores. Aquí yo no estoy seguro qué tan cierto sea esto. Más bien, las haciendas azucareras, que en este caso Puebla, por ejemplo, era el emporio de la industria azucarera y del alcohol a nivel nacional en Atencingo, hayan sido despedidos por ese movimiento. No, lo que pasa es que eran sobreexplotados. Trabajaban mucho y ganaban poco. Otro tema es el que los intelectuales o los políticos empezaron a reclamar un cambio de régimen. En este caso, Francisco I. Madero, con su libro La sucesión presidencial, pedía un sistema democrático más justo, donde el voto de los mexicanos se respetara y que no todo siguiera siendo un mero ritual electoral. Madero exigía el sufragio efectivo y la no reelección en el poder ejecutivo. También por ahí surgieron otros intelectuales, como los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano con el periódico Regeneración, que hacían una crítica al régimen porfirista. Otro periódico fue El Hijo del Aguizote, en este mismo tenor. También aparecieron 2 libros, como ya mencioné, La sucesión presidencial de Madero, de 1910, y otro libro que se llamó Tomochic, de Heriberto Farías, que empezaron a criticar al régimen y a dar a conocer esta inconformidad del pueblo. Entonces, esas fueron una de las causas más importantes por las que se originó la Revolución Mexicana. Otros movimientos previos que también se fueron gestando, por ejemplo, fueron los movimientos de Cananea y Río Blanco y aquí en Puebla, de los trabajadores textiles, los cuales el gobierno porfirista los reprimió
y ametralló a más de 200 trabajadores para que se sometieran y siguieran trabajando. No hay que olvidar que en estos años pues no existían derechos laborales reales, sino fue hasta la Constitución de 1917. Entonces también el Partido Liberal Mexicano, con los Flores Magón, alentó todos estos disturbios y movimientos que se fueron suscitando. Las elecciones presidenciales de Madero provocó un gran malestar en México, ya que Porfirio Díaz había anunciado que iba a respetar las elecciones y él se iba a retirar de la contienda, y no fue así. Fue por eso que Madero instó en el Plan de San Luis a tomar las armas en todas las partes del país. El Plan de San Luis de Madero instó a que el 20 de noviembre en todas las partes del país se tomaran las armas. Fue el caso de Puebla de los hermanos Cerdán, los cuales fueron descubiertos y reprimidos por la policía brutalmente, con el último gobernador que tuvo Puebla, porfirista, que se llamó Mucio Martínez. Madero también atrajo el apoyo de obreros, campesinos y mineros en el norte y sur del país. Y estos mismos grupos son los que llevan a Madero a ser el primer presidente electo democráticamente después de muchos años. Por ejemplo, en el norte, Chihuahua estaba dominada por dos familias porfiristas, los Terrazas y los Krill, al cual Pascual Orozco acudió al llamado de Madero y formó rápidamente un ejército, mismo que derrocó a estas familias y les quitó la posesión de gran parte de Chihuahua. Por ejemplo, es muy conocida la frase de la familia Terrazas que decía: yo no tengo la culpa que Chihuahua esté en mi hacienda. Eran prácticamente dueños de todo el estado. Entonces Orozco forma su ejército y a la vez incita a otros líderes o caudillos a que tomen las armas. Ahí es cuando aparece Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. En el sur del país, centro-sur del país, la respuesta también fue favorable. Fue Emiliano Zapata, oriundo de Anenecuilco, el que empezó a organizar a los campesinos y cañeros de esta región para que se levantaran en armas contra el régimen porfirista. La caída de Ciudad Juárez fue un factor decisivo para que Porfirio Díaz al fin entregara y abandonara la presidencia. Huyó del país. Aquí el problema de Madero fue que no incluyó a Pascual Orozco en su gabinete. Por el contrario, siguió incluyendo a exporfiristas en el gabinete, como León de la Barra, como Victoriano Huerta, como Félix Díaz. Madero de hecho no rompe con los porfiristas. Ese fue su primer error. Otro error de Madero consistió en que su lucha únicamente fue política. A Madero le importaba el sufragio efectivo, no reelección, pero a Madero no le importaba desmantelar a los latifundios, atacar a los hacendados. De hecho, él provenía de una familia de hacendados del norte. Esa no era la revolución de Madero, pero sí la revolución de Zapata y la revolución de Villa, que pronto rompieron con él. Y ante esa debilidad fue cuando Victoriano Huerta y Félix Díaz y Bernardo Reyes le dan el golpe de estado a Madero, conocido como la Decena Trágica, en la cual le quitan y usurpan el poder, y cosa que le costó la vida. Así, Zapata emite el Plan de Ayala demandando una reforma agraria efectiva, cosa que Madero no quiso hacer. Entonces, fíjense, zapatistas y villistas lucharon contra todos. Zapata y Villa luchan primero contra Porfirio Díaz, luego contra Victoriano Huerta, y posteriormente son aliados transitorios del ejército constitucionalista formado por Venustiano Carranza, y una vez que triunfan sobre Victoriano Huerta, estos vuelven a pelear contra Madero y contra Villa. Eso fue, digamos, la constante en la Revolución Mexicana. Muchas deslealtades y traiciones. Los únicos que no se traicionaron y no pelearon entre sí fue Villa y Zapata.
En este trama también el embajador de Estados Unidos, Henry Wilson, metió las manos para apoyar a Victoriano Huerta en su momento y posteriormente lo desconoce y reconoce a Venustiano. Una vez que Victoriano Huerta es derrotado, huye del país y entrega el poder a los constitucionalistas. Muy aparte del texto del autor, yo quisiera hacer algunos comentarios. Por ejemplo, cuando el ejército constitucionalista, formado por zapatistas, por villistas, por carrancistas y por sonorenses, o sea, gente de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, vencen a Victoriano Huerta, el acuerdo en 1914 es que Venustiano Carranza no deja entrar a Zapata y a Villa a la Ciudad de México. Es cuando ellos dos rompen con el carrancismo y deciden entrar triunfalmente a la Ciudad de México. Es en la foto, esa muy famosa, en la cual los dos están sentados supuestamente en la silla presidencial. Para ese entonces, el ejército de Villa y Zapata era el más poderoso en México. Tanto que Venustiano Carranza tuvo que trasladar su gobierno a Veracruz. Entonces ahí firman ambos el Pacto de Xochimilco, en el cual Villa tendría que apoyar con más pertrechos y armamento a Zapata para seguir la lucha. El problema fue que no se cumplió este Pacto de Xochimilco, aunque no se traicionó. Y es cuando los carrancistas aliados del Grupo Sonora, del Triángulo Sonorense, de Obregón, de la Huerta y Calles, atacan ya, por fin, a Pancho Villa en el norte. La derrota muy conocida de Celaya que le propicia a Álvaro Obregón, donde pierde el brazo. Villa es derrotado y posteriormente sus esfuerzos se concentran en aniquilar al zapatismo en el centro sur del país, reduciéndolo, ese gran ejército libertador del sur, a simple guerrilla. Se convirtieron en guerrillas. Y una vez que Zapata es asesinado, y ya la oposición, ahora empieza la lucha entre ellos mismos. El problema fue la sucesión presidencial de 1920, cuando Álvaro Obregón quería la presidencia. Venustiano Carranza le dice que la presidencia no es ya para más generales, y él propone a un candidato civil de nombre Ignacio Bonilla. Ahí se da ahora la ruptura entre carrancistas con el Grupo Sonora, lo cual culmina con que con el golpe de estado y el asesinato de Venustiano Carranza precisamente en Puebla, en Tlaxcalantongo, en la Sierra Norte. Los sonorenses lo mandan a asesinar y usurpan el poder. El Grupo Sonora mantiene el poder de 1920 hasta 1935. Los últimos años se conoce como el periodo del Maximato, pero para 1927, cuando Álvaro Obregón se religió presidente y reformó la Constitución por segunda vez, eso le cuesta la vida y es asesinado. Por lo cual, Plutarco Elías Calles se convierte en el nuevo jefe de la revolución y en el último caudillo que engendró la misma. Entonces, la revolución está llena de deslealtades y traiciones. Nos cuesta a los mexicanos ponernos de acuerdo y eso deberíamos de cambiar. Bueno, con esto concluyo. Hasta la próxima.